Em, bueno, buenas tardes nuevamente. Estoy grabando la tercera, parece, la tercera parte de la clase. Ya, voy a seguir explicando algunas cosas de la PPT, ocupando la PPT, para poder ya darle fin a la materia al menos de esta unidad, o de lo que al menos necesitamos saber para esta unidad. Entonces, estábamos acá con las enzimas de restricción. Yo les estaba explicando, entonces, a través de ocupar la página web con el mismo plámido que hemos tomado como ejemplo, cómo se analizan las enzimas de restricción, ¿verdad? Bueno, el asunto está entonces en que nosotros cuando conocemos nuestro plásmido, que en realidad siempre lo vamos a conocer, porque si nosotros estamos trabajando con un plásmido, debemos asumir que nosotros entonces tenemos el mapa genético de ese plásmido, que es lo que yo les estaba mostrando a través de la página web. Además de eso, nosotros entonces podemos bajar, como ustedes lo estaban viendo, ¿no es cierto?, en la página web. Nosotros podemos entonces pinchar el plásmido, podemos ir a ver toda la secuencia, analizamos la secuencia, y cuando analizamos la secuencia de este plásmido, podemos, ¿no es cierto?, ir a ver los primers con los cuales nosotros podemos amplificar el plásmido. En este caso, por ejemplo, podemos tomar los F1 como plásmido forward y reverse. Podemos tomar también el plásmido, me imagino que los P-Baby también nos tienen que servir. Bueno, está el T7, está el T3, M13 reverse, M13 forwards, y así sucesivamente. Están entonces un grupo de primer a los cuales yo les voy a poder hacer PCR, o sea, con los cuales yo voy a poder hacer PCR y voy a poder amplificar entonces segmentos de este plásmido para asegurarme que es el plásmido que yo quiero ocupar, que esencialmente es el que yo sé que estoy ocupando, ¿sí? Es una manera de asegurarse. Pero también están las características de las enzimas, como lo estábamos viendo. Y por lo tanto, las enzimas me sirven para poder realizar lo que nosotros conocemos entonces como este ensayo con las enzimas de restricción, los ensayos, ¿no es cierto?, de restricciones, en los cuales vamos a poder ocupar muchas enzimas que son las que en el plásmido nos van a aparecer, pero van a haber enzimas que van a cortar de distinta manera, y esto hay que tenerlo muy en claro, y esto es parte ya de materia. Las enzimas de restricción o endonucleasas de restricción, el concepto endonucleasa es porque cortan entre medio del DNA, de ahí viene el concepto de endonucleasa. La endonucleasa de restricción cortan de dos maneras, ya sea dejando extremos cohesivos o pegajosos, que es lo que nosotros conocemos, estos extremos, que son cuando dejan estos cachitos, como lo estamos viendo acá, y lo dejan, ¿no es cierto?, de una manera, hacen un corte, ¿no es cierto?, en una especie de zigzag, como lo estamos viendo acá donde estoy pasando el mouse. Y eso es lo que nosotros conocemos entonces como un corte cohesivo o pegajoso. Y está también el otro corte, que es el corte recto, que es cuando nosotros decimos que los extremos que van a quedar en el corte son extremos romos. Estos dos sitios o estos dos segmentos, entonces, nosotros no los podemos alinear. No es que si nosotros hacemos un corte con una enzima que hace un corte cohesivo, pero el otro plásmido lo cortamos con una enzima que hace un corte romo, eso nunca lo vamos a poder pegar. Siempre vamos a tener que ocupar entonces, como les decía, las mismas enzimas para poder pegarlos. Si yo un plásmido lo corté con enzima que hace, con la enzima, por ejemplo, BAM-H1, el otro plásmido también lo tuve que cortar con la enzima BAM-H1. O sea, no es que podamos mezclar enzimas de restricción. Alguno de ustedes me podrá decir, profesor, pero muchas veces sí se pegan, se hace ingeniería genética o ligadura de segmentos de ADN con cortes de distintas enzimas. Eso es efectivo, pero no es lo ideal porque vamos a insertar mutaciones en ese plásmido. Por lo tanto, no es lo ideal, ¿ya? Bueno, cuando nosotros entonces realizamos los ensayos de restricción, nosotros vamos a tener que hacer nuestro ensayo de digestión, vamos a tener que realizar esta mezcla en la que vamos a tener que poner nuestro DNA plasmidial. De hecho, esto va a tener que tener, ¿no es cierto?, una especie de protocolo en el que nosotros vamos a tener que dejar nuestro DNA plasmidial, vamos a tener que también tener la enzima o enzimas
de restricción a ocupar, ¿no es cierto? Vamos a tener que tener el buffer de la enzima, el buffer de la enzima que nosotros vamos a ocupar, porque cada vez que nosotros compramos una enzima, la enzima viene con un buffer, ¿ok? No todas las enzimas cortan con el mismo buffer, con las mismas moléculas que deben venir en este como suplemento, ¿ok? Eso es esencial. Existen diferentes tipos de buffer. Existe el buffer de los más famosos, buffer R, buffer O. Son los más ocupados. Hoy en día las enzimas traen algunos buffers que son como una especie de buffers más universales que sirven para varias enzimas, pero lo esencial es poder cortar y ocupar para la digestión el buffer de la enzima en particular. Entonces, para nosotros hacer una digestión necesitamos el DNA plasmidial, la enzima de restricción, el buffer de la enzima y agua ultra pura. Esa agua ultra pura, que es agua ultra pura libre de nucleasas, es un agua que casi siempre es agua comercial o agua que se genera en unas máquinas de agua ultra pura, en la cual nos vamos a asegurar que no venga contaminada con nucleasas, o sea, con enzimas que rompan DNA. Porque si nosotros ocupamos agua que viene con nucleasas, o sea, por ejemplo, agua destilada o agua de la llave, esa agua viene con nucleasas y por lo tanto el DNA se va a degradar. Entonces nosotros tenemos que comprar estas botellas de agua que son las que se conocen como agua entonces libre de nucleasa. De hecho, acá voy a poner en internet. eh, Acá hay agua libre de nucleasa. De hecho, nosotros compramos la mayoría del agua que nosotros ocupamos y que compramos son casi siempre estos, más que estas botellas, estas agüitas tan chiquititas, estas como vasitos tan chiquititos, muchas veces esta viene de regalo con las enzimas de restricción, pero en realidad nosotros en el laboratorio la que intentamos casi siempre obtener son botellas un poco más grandes, botellas de 500 ml o algo así, como esto, que son entonces aguas que vienen libres de NEASA, RNeasa y que vienen obviamente ultra estériles. De hecho, esta es la que nosotros tenemos en el laboratorio, que es la que más compramos, que es la de Invitrogen, y que es un agua entonces que viene libre de nucleasa y que nosotros lo ocupamos para poder hacer los ensayos con enzimas de restricción, como también lo ocupamos para poder hacer PCR. ¿Ya? Esto es lo más común. Lo otro, las enzimas de restricción, la enzima de restricción, nosotros tendemos a comprar. De hecho, acá si ustedes se fijan, yo estoy ocupando, ¿no es cierto?, solamente Google como para mostrarles la realidad de cómo nosotros lo podemos hacer acá, las compras. Nosotros muchas veces se las compramos a empresas que son bastante conocidas. Una de ellas es, por ejemplo, Promega, que es una de las marcas que nos venden encima de restricción. Ahí está, ustedes se fijan, está la H1, BAM H1 y nosotros podemos ver los códigos, los precios, cuántas unidades vienen. Eh, de hecho, ustedes fíjense acá que a nosotros aquí estos tubitos donde está la enzima, ustedes los pueden estar viendo aquí en la pantalla, nos dicen, ¿saben qué? Ustedes pueden tener la opción de comprar 2.500 unidades de enzima o 12.500 unidades de enzima. Pueden comprar, también pueden comprar inclusive de 10 unidades por microlitro o pueden comprar de 40 u 80 unidades por microlitro. Entonces ustedes se dan cuenta que todo esto varía y de hecho esta misma enzima BAM H1, si ustedes se fijan, nos dice es capaz de digerir DNA en solamente 15 minutos o menos. ¿Sí? En solo 15 minutos o menos. Pero, ¿por qué nos dice esto esta página web? Porque, claro, lo que nos están ofreciendo son cantidades bastante altas de enzima, 10 unidades por microlitro o 40, 80 unidades por microlitro. Por lo tanto, si yo ocupo esta, por ejemplo, 80 unidades por microlitro, probablemente en 15 minutos sí voy a poder hacer la digestión y no va a ser necesario que la deje una hora, porque son muchas unidades por microlitro. Em,
Nosotros, de hecho, la que ocupamos son la marca Nev Stable, o perdón, New England, que Nev enzimas. Esto, esta página web es una de las que nosotros más confiamos, o de la marca de laboratorio que nosotros más confiamos, en las cuales les compramos estas enzimas de alta fidelidad y podemos entonces tener un alto espectro de compra de enzimas. De hecho, ustedes se fijan ahí que está la H1, que es la que llaman HF, ¿no es cierto?, de High Fidelity. Y de hecho nosotros la podemos pinchar y también podemos saber que vienen 20.000 unidades por ml. Nos venden 300 unidades. Y nosotros entonces podemos saber si compramos el tamaño más pequeño, que el tamaño S o el tamaño L, y que, vuelvo a repetir, lo que nos interesa son las unidades de enzima que nos están vendiendo. También importante es saber el buffer que vamos a ocupar. Acá ustedes se pueden dar cuenta que la enzima H1 viene con un buffer que es el Qt Smart, RQt Smart, por lo cual en esta enzima nos dicen, ¿saben qué? Cuando ustedes la compren, nosotros les vamos a mandar la enzima de digestión en la cual vienen 0,015 ml, en la que vienen 20.000 unidades por ml, o sea, eso hay que hacer una división. Y además viene el buffer, viene 1,25 ml de buffer, que viene al 10 por. Viene también un marcador de DNA que nos regalan 0,5 ml, que viene al 6 por. O sea, eso es lo que nosotros compramos. Y esta enzima va a tener un valor aproximado de unos 100.000 pesos, esos 0,015 ml, o sea que serían 15 microlitros de enzima, cuestan aproximadamente 60.000, entre 60.000 y 100.000 pesos. Y nos va a servir entonces para poder hacer aproximadamente unas 15 a 20 digestiones con esta enzima de restricción. Entonces, todas las enzimas nosotros las podemos buscar, ya sea en esta página web, en New England, depende, ¿no es cierto?, de la marca que tú quieras comprar. También nosotros ocupamos la marca eh, de Thermo Fisher. Ocupamos esta página web también para comprar enzimas de restricción. Nosotros acá también ponemos, ¿no es cierto?, enzimas de lisis celular. Hay millones de cosas para poder comprar, pero enzimas de restricción, se pueden dar cuenta ustedes que están todos los enzimas de restricción. De hecho, nos dicen kit de clonación. Nosotros acá podemos comprar mezclas de enzimas, muchas cosas, pero particularmente podemos buscar las enzimas por nombre y por aplicación de la que nosotros queramos. De hecho, acá están todos los nombres de las enzimas. Aquí hay DNA ligasa, fosfatasa alcalina. Las más usadas, H1, EcoR1, son de las enzimas más ocupadas y, y acá, ¿no es cierto?, nosotros las podemos cotizar y las podemos dar orden de compra, pero como les digo, todas en un valor rondeando los 100.000 pesos, más o menos. Cuando nosotros ahora hagamos el corte, cuando nosotros hagamos los cortes con la enzima de restricción, vamos a tener que después correr un gel de agarosa. Estos geles de agarosa, que son los que ustedes han realizado me imagino, con la profesora también en los laboratorios. Los geles de agarosa nosotros los vamos a tener que teñir, los vamos a tener que marcar con alguna molécula que se intercale en el DNA. Una de las más ocupadas es el bromuro de tidio y que ustedes están viendo acá en esta imagen cómo, ¿no es cierto?, tenemos un gel que está floreciendo, pero este gel está floreciendo porque el gel tiene bromuro de tidio. Y al tener el gel bromuro de tidio, se intercala en el DNA y cuando nosotros prendemos la luz ultravioleta, entonces las marcas de ADN florecen, que es lo que estamos viendo ahí. Si nosotros cortamos un plásmido y nosotros nos queremos quedar con un pedazo de ADN, lo que hacemos es lo que está haciendo acá el investigador en la imagen de acá abajo, en la que él con un bisturí o con un cortador muy finito, lo que hace es acercarse a la muestra
y corta el pedazo de ADN que a él le interesa. Supongamos, si a mí me interesara el trozo donde estoy pasando el mouse, con un bisturí lo corto, agrego pesco ese pedazo de ADN que corté del gel, ahí mismo en el gel, y lo echo a un tubo. Y una vez que lo tengo en el tubo, con un kit voy y saco el DNA de ese gel y ya lo puedo ocupar para ligarlo a otro plásmido. ¿Sí? Entonces, acá los pasos en biología molecular son varios. Tengo que transformar, puedo hacer, ¿no es cierto?, digestión, etcétera. Y para yo poder ocupar pedazos de ADN, los tengo que sacar de los geles, una vez que comprobé que ocurrió o no la digestión. Entonces, yo corto estos pedazos de DNA, lo echo en un tubito, en un tubo Eppendorf de 1,5 y los llevo a sacar ocupando kit, ¿sí? Kit de obtención de DNA de geles. Obviamente también hay técnicas para no ocupar kit y hacerlo de manera manual, pero son muchos pasos y en los cuales pierdes mucho DNA. Entonces te conviene ocupar un kit para poder tener una mayor eficiencia, que obviamente es caro. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos. Como ustedes pueden ver acá, están las aplicaciones, como también están las cosas en las que nos tenemos que fijar para que un gel de agarose funcione. Bueno, otra técnica para verificar. Primero, analizamos, puedo, uno, verificar que el plásmido lo tengo dentro de una bacteria por algún marcador de color. También puedo verificar el plásmido a través de un ensayo de restricción. Tercero, puedo verificar el plásmido con una PCR de colonias. Ya, esto es importante. Yo sé que están cansados ya, son las 17:35, pero necesitamos terminar esta PPT. Me quedan como unas 10 diapos, pero que algunas las voy a avanzar muy rápido. Y resulta que acá la PCR de colonias se basa en lo siguiente. La PCR de colonias es una PCR que tú le realizas no necesariamente al plásmido solo, sino que lo que tú haces es hacer una PCR a las bacterias. Por eso se llama PCR de colonias. Entonces, ¿tú qué es lo que haces ahí? Amplificas el DNA, haces una PCR ocupando los primers para amplificar el plásmido pero ocupando directamente las bacterias. Eso es una técnica que se llama PCR de colonia, en la cual nosotros lo hacemos en CRISPR. Por ejemplo, cuando queremos verificar si las bacterias realmente se quedaron o no con el plásmido, nosotros le hacemos una PCR. Tomamos una licuota de bacterias y esa licuota de bacterias, 10 microlitros de bacterias, la ocupamos para hacer la PCR. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste una PCR en general? Nosotros para poder hacer una PCR vamos a necesitar sí o sí el DNA, que en este caso sería el plásmido, primer para amplificar el plásmido, los nucleótidos, que es lo que la polimerasa va a ir agregando. Necesitamos la polimerasa, que es la que nosotros conocemos como Taq polimerasa, la enzima, ¿no es cierto?, para hacer la PCR, que esta Taq polimerasa, como ustedes muy bien tienen que haber visto en biología molecular, es una polimerasa termoestable, o sea que nosotros aumentamos la temperatura y la polimerasa sigue trabajando igual, no se rompe, no se desnaturaliza. Recuerden ustedes que las proteínas se rompen a alta temperatura, se desnaturalizan. Por eso a nosotros nos da temperatura, para romper las proteínas de las bacterias o romper las proteínas de los virus. Sin embargo, esta Taq polimerasa trabaja a alta temperatura y nos sirve para poder hacer, ¿no es cierto?, la PCR. Entonces, estas cosas son esenciales para hacer una PCR, además de la máquina que se llama termociclador, que es la que hace los cambios de temperatura para que la PCR se lleve a cabo. ¿Cuáles son esos cambios de temperatura? En una PCR nosotros tenemos tres pasos. La desnaturalización del ADN, el annealing, ¿no es cierto? Alineamiento y la extensión, que es cuando la polimerasa amplifica. ¿Qué significan estos pasos en la cuestión así como realista? Nosotros sabemos que el DNA es de doble cadena, ¿no es cierto? Y el ADN está A con T, C con G. Esa es la unión. A con T, dos puentes de hidrógeno, C con G, tres puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Así está formado el ADN.
Así está formada la doble cadena de ADN. Cuando nosotros queremos que el ADN se amplifique, necesitamos separarlo. Necesitamos que el ADN entonces haga la separación. Cuando el ADN se separa, entonces lo logramos separar, lo vamos a separar aumentando la temperatura a 94 grados Celsius. Y esos 94 grados Celsius van a hacer que se rompan los puentes de hidrógeno y la doble cadena entonces se va a separar. Ese es el primer paso. Luego viene la etapa de alineamiento, de annealing. Ese proceso de alineamiento a lo que se refiere es que nosotros vamos a bajar la temperatura, pero esto la máquina lo hace, ¿no es cierto?, en cuestión de segundos. O sea, de tener la temperatura en 94 grados, luego la temperatura baja bruscamente a una temperatura que nosotros definimos, que es la temperatura de annealing, de alineamiento. Esa temperatura de alineamiento, de annealing, va entre los 50 y los 60 grados, como aparece acá, de hecho, en la PPT, entre 50 y 60 grados. Pero ese annealing depende de los primers. No es que la temperatura sea 50 o 60 o 55, sino que va a depender del primer, ¿ya? De la pareja de primer a ocupar. Recuerden ustedes que en una PCR yo tengo un primer, un partidor, un cebador, como lo queramos llamar, que se pega en una de las hebras y el otro se pega en la otra hebra de ADN. Y luego la polimerasa comienza entonces a amplificar esas hebras de ADN. Bueno, el annealing o alineamiento, entonces, es el paso en donde estos partidores se pegan al DNA. Los cebadores, los primers se pegan al DNA. Esos primers se pegan entre 50 y 60 grados, ¿ok? Se pegan ahí y luego la temperatura vuelve a subir a 72 grados para que la polimerasa amplifique, que eso es lo que se llama extensión. Entonces yo necesito que el termociclador, por eso el término termociclador, haga este quiebre entre aumenta a 94, baja 50 y tanto, después sube a 72. Eso es un ciclo. Y la máquina, entonces el termociclador, por eso es caro, porque la máquina hace cambio de temperatura en unos tubitos diminutos de 94, 50 y tanto, 72. Pasa ese ciclo, 94, 50 y algo, 72. Y así sucesivamente. Casi siempre a las PCR uno le da entre 25 a 30 ciclos. Entre 25 a 30 veces lo mismo. Entonces la PCR está haciendo eso por 25 a 30 veces. Y el annealing, por ejemplo, la denaturalización dura un tiempo determinado. El annealing dura un tiempo determinado. La extensión dura un tiempo determinado. Entonces, todos estos pasos se suman y yo lo puedo multiplicar entonces por 30 o 25, que es el tiempo en lo que va a durar mi PCR. ¿Ok? Así se hace una PCR. Entonces, en la PCR yo tengo tres pasos: denaturalización, annealing y extensión, que son las tres fases, ¿no es cierto?, que se van a tener que llevar a cabo en una PCR. Los partidores los vamos a realizar nosotros, pero como los partidores, eso sería una PCR normal, pero como en un plásmido, los partidores nosotros los conocemos porque nos dicen cuáles son, nosotros hacemos la PCR con los partidores que nos dicen, oye, estos los pueden ocupar para comprobar si tienen o no el plásmido, que fue lo que nos decían acá en la página web. Acá en la página web yo pincho entonces los primers y puedo mandar a comprar cualquiera de estos, ¿no es cierto?, un forward y un reverse, y puedo comprobar si tengo o no tengo entonces mi plásmido en esta muestra, ¿no es cierto?, haciéndole la PCR, ocupando estos primers como controles para poder hacer la amplificación. La más difícil y lo más complicado para poder comprobar si tengo o no un plásmido es hacer una secuenciación. Nosotros obviamente no podemos secuenciar el DNA, o nosotros acá, al menos en la Universidad de Talca y en la Católica, quizás sí, la Católica tiene un secuenciador de célula única, la Talca no tiene secuenciador, pero ustedes en la UCM sí tienen un secuenciador, y ese secuenciador de célula única lo que hace supuestamente es decirnos cuál es la secuencia de ADN que está en la muestra. Ahora bien, esta secuenciación, que puede ser ocupando distintos
tipos de secuenciación, pero la más ocupada es la secuenciación de Sanger, ¿ok? Que es quien inventó el proceso de secuenciación y que por eso las máquinas más caras para hacer secuenciación ocupan este modelo, la secuenciación de Sanger. La secuenciación de Sanger, yo no sé si el profe usted en biología molecular le explicó cómo se secuencia el DNA o cómo Sanger descubrió y pensó la secuenciación del DNA, pero es realmente sorprendente cómo a él, cómo a una persona, en conjunto con su laboratorio, obviamente, con estudiantes de doctorado y todo, se le ocurrió cómo secuenciar el DNA. Y que hoy en día el DNA se sigue secuenciando en base a ese modelo que fue hace varias décadas atrás. Pero acá en este modelo, en el modelo de la secuenciación de Sanger, lo que se realiza es tomar el DNA e incubarlo, ¿no es cierto? Tomar el DNA e incubarlo con nucleótidos, pero que son radioactivos. Entonces se ocupa eh, nucleótido radioactivo de timina, nucleótido radioactivo de citosina, de guanina y de adenina, que son los que aparecen acá arriba como DDTTP, DDATP, DDGTP, DDCTP. O sea, estos son nucleótidos que son radioactivos. Entonces, lo que hacen es que toman las muestras de ADN y las incuban por separado. Las incuban con el de nucleótido de adenina, de guanina, de citosina, de timina, no sé que son radioactivos, pero por separado. Entonces, los incuban y lo que va a hacer entonces esta máquina, por ejemplo, ahora las máquinas más nuevas, lo que hacen es ir detectando fluorescencia por cada uno de estos nucleótidos. Por lo tanto, son máquinas muy modernas. Pero en el en los casos originales de esto, lo que hacían era asumir, tomaban estos nucleótidos, los incubaban con la polimerasa y la polimerasa empezaba a agregar estos nucleótidos. Entonces, la polimerasa iba agregando los nucleótidos, pero como estos nucleótidos son modificados, quedan truncados, o sea, no pueden agregar el del lado. Entonces, por ejemplo, va agregando, empieza a, por ejemplo, vamos a suponer que el nucleótido es la guanina modificada, la guanina radioactiva. Entonces empieza a agregar el nucleótido y cuando agrega la guanina, queda estancado. Agrega la guanina y ya no puede agregar nada más para adelante. Entonces, ellos van, hacen esto, incuban con guanina radioactiva. Por lo tanto, la polimerasa va a empezar a agregar base nitrogenada y va a detenerse en un paso, cuando se tope con una guanina. Puede ser que en algún minuto logre avanzar y se tope con otra guanina y se detenga. Después va a seguir avanzando, se va a topar con otra guanina y se va a detener. Entonces, Sanger lo que hizo fue hacer ese paso con cada uno de los nucleótidos, correr esas amplificaciones en geles de agarosa y por tamaño iba viendo la secuencia. Por ejemplo, acá en este gel, él dice, aquí hay una T. Entonces sería T, C, C, G, G, T, A, y así sucesivamente. Entonces, ese proceso de secuenciación es un proceso de secuenciación en el que él pensó mucho, realmente el premio Nobel, pero merecidísimo, por la forma de Profe, pensar la técnica. Dime, Tamara. ¿qué, qué hacía con el tamaño? Él los separaba, los separó por tamaño. Entonces, él lo que se dio cuenta era que él corría los geles de agarosa de que había incubado con cada nucleótido radioactivo. Entonces le iban a dar distintos tamaños. El que quedara más arriba era el más grande, el DNA más grande, y el que estaba más abajo era el DNA más chiquitito. Entonces, por una cuestión lógica, él decía, el que quedó más abajo es el más chiquitito y el que está más arriba es el más grande. Entonces, terminamos con esto, empezamos con ese. Entonces, en esta lógica, él decía, ok, por ejemplo, voy a ocupar guanina radioactiva. Lo incubaba y lo dejaba un tiempo determinado. Corría el gel de agarosa y los pedazos de ADN con esa guanina radioactiva le dieron ese trozo y ese trozo. Ok. Después fue y tomó la citosina radioactiva, corrió el gel y le dio ese trozo y ese trozo y ese trozo.
Ok, tengo 3. Entonces, ese ya es más chiquitito que ese. Luego, él dijo, bueno, ahora voy a hacer, por ejemplo, me quedo con acá con el ejemplo donde estoy pasando el mouse abajo mejor. Tomó la T radioactiva, incubó. A radioactiva, incubó. Después G radioactiva y C radioactiva. Entonces, repito, de más abajo, el más chiquitito y el más grande, el de más arriba. Entonces, en esta secuencia sería T, C, G, A, G, T, A, perdón, T, C, G, G, T, C, A, G. Entonces, la secuencia de ADN aquí tendría esa secuencia, que está ahí, por tamaño. Parto del de más abajo al de más arriba. Entonces, Profe, pero ¿mm? igual podía incubar, por ejemplo, dos nucleótidos juntos, ¿o no? Podía incubar dos nucleótidos juntos. Por ejemplo, acá, en el de arriba, en el ejemplo de arriba, él incubó A con G y C con T, pero tiene una muy buena explicación. La G con la A son los dos purinas y la C con la T son las dos pirimidinas. Por lo tanto, él lo que hacía venía y decía, voy a incubar las dos purinas juntas, las dos purinas radioactivas juntas, y corría el gel, iba a tener tamaños, pero después lo incubaba con una pura de las dos. Entonces él decía, a ver si acá me quedó la G, el del lado entonces tiene que ser la A. Esa es la A, esa es la G. Entonces, él hizo mezclas, pero de una manera muy inteligente, pero sin embargo, el que más le resultó fue hacerlos de a uno. Fue hacer esto de a uno. De hecho, eso está explicado, este experimento está súper bien explicado en libros de biología molecular, en el CARP sobre todo, y se explica, ¿no es cierto?, cómo él lo diseñó, cómo lo pensó con sus estudiantes de doctorado, postdoc. Realmente es impresionante. Pero así lo pueden secuenciar hoy en día. Hoy en día, cuando tú quieres secuenciar un plásmido, nosotros no hacemos esta cuestión. Pues nosotros no es que digamos, vamos nosotros a secuenciar esto con nucleótidos radioactivos. Nosotros vamos, pescamos el plásmido, lo mandamos a Corea por, en un sobre, mandamos una muestra de ese plásmido en un sobre, ese sobre se va por correos de Chile, lo mandan para Corea y en Corea lo secuencian y nos mandan la secuencia por internet. Así de sencillo. Para nosotros es así de sencillo. Eh, y la secuenciación de un plásmido sale 7 lucas más o menos. 7.000 pesos aproximadamente. Aquí está la secuenciación. ¿Ya? Em, bueno, esto ya lo expliqué, pero igual lo voy a dejar ahí como materia. Aquí están los cosas que más hay que fijarse para poder realizar un buen gel de agarosa, como es cuidar la temperatura, el tampón que se va a ocupar, el buffer. Aquí está esa materia, lo voy a dejar ahí también. Y llego a esto. A esta última parte de la clase me quedan algunas diapos, porque en realidad hay algunas que son reiterativas, ¿ya? Que es con respecto a la endonucleasa de restricción. La endonucleasa de restricción ganaron el premio Nobel en el año 78, que son esas tres personas, estos tres químicos, en realidad que son bioquímicos, Albert Nathan y Hamilton. Ellos tres ganaron el premio Nobel de Fisiología, de hecho, al reconocer que las bacterias cortaban el DNA, ¿ok? Que las bacterias cortaban DNA extraño, pero que ese DNA extraño lo cortaban en secuencias muy específicas, muy, muy específicas. Y ellos, de hecho, descubrieron la primera enzima de restricción, que es la EQR1, y por algo es la más usada para cortar DNA en los plásmidos. La enzima EQR1 fue la primera que ellos descubrieron. Se dieron cuenta entonces que las bacterias cortaban DNA extraño. Y la empezaron a ocupar, y ellos, en realidad, en el descubrimiento, la descubren como un método de defensa, como una especie de sistema inmunológico bacteriano para cortar el DNA de un bacteriófago, de un virus, del fago lambda. Entonces, ellos lo descubren esto, luego aparecen muchas personas dándose cuenta que existían muchas enzimas de restricción, muchas enzimas que cortaban en otras bacterias, cortaban también el DNA. Entonces, esas son todas las enzimas que nosotros conocemos. Entonces, hoy en día,
Esas secuencias, como se conocen esas secuencias de corte, son las secuencias que se agregan al DNA de los plásmidos y por lo tanto, si yo ocupo una enzima, va a cortar en ese lugar. ¿Sí? Entonces, la estrategia es muy inteligente. Entender cuáles eran los segmentos que esas enzimas cortaban y por lo tanto, esos trozos son los que ahora se agregan a los plásmidos y por lo tanto, la enzima va a cortar en ese segmento. ¿Sí? Es una muy buena estrategia. De hecho, acá está el lambda. La imagen de arriba es microscopía electrónica del virus. Acá estaba, abajo está la biofísica del virus, cómo están las medidas que tiene, todos los nanómetros. Y abajo, ¿no es cierto?, el modelo de nave extraterrestre, ¿no es cierto?, que parece. Y de hecho parece realmente una nave en su modo de infección. Delante la Catalina Encina me hizo una pregunta y que yo la dejé pendiente y que era con respecto a los virus, cómo infectaban. Y resulta que los virus no entran a la célula. Eso es uno de hay pocos virus que entran a la célula para infectar. La mayoría de los virus solamente se depositan, se unen a receptores que están afuera de la célula y una vez que se unen al receptor, inyectan el material genético al interior de la célula. La mayoría de los virus tiene ese método de infección. No es que el virus por completo entre a la célula y en el interior se desnude, que es el concepto que se ocupa en virología, ¿ya? Los virus, la mayoría de los virus entonces, hace el proceso de adsorción, que es el momento de unión a la célula, de adsorción, y inyecta el material genético al interior. Y ese material genético, ¿no es cierto?, es el que entra al núcleo de la célula y hace el proceso de transducción. Cuando hablamos de transducción, algunas veces también los virus pueden ingresar por completo, entran y se desnudan en el citoplasma de la célula, o sea, quiere decir que el material genético ahí sale y entra al núcleo de la célula. En este caso, el bacteriófago lambda, él no entra. Entonces él se pegaba a las bacterias por fuera, metía su material genético y la bacteria para defenderse le daba cortes al DNA del lambda. Y las bacterias tienen estas defensas que cortan el DNA entonces en diferentes secuencias. Y esas son las famosas enzimas de restricción. De hecho, el sistema Cas9, el sistema de CRISPR, se descubrió de esa manera. La descubrió un español hace, ¿no es cierto?, mucho tiempo atrás, en el que él se había dado cuenta que las bacterias tenían un sistema inmune de reconocimiento y en el que estas bacterias cortaban el DNA, o sea, reconocían secuencias de ADN dentro del material genético. Lo reconocían. Él se dio cuenta hace mucho tiempo, se había dado cuenta, lo había publicado, pero él todavía no lo reconocía como una estrategia molecular, ¿sí? Y es por eso que ese español no ganó el premio Nobel, porque él, que en realidad, si lo preguntan, sí se lo deberían haber dado, pero él no lo ganó porque él no lo inventó como estrategia molecular, él solamente se dio cuenta que era un sistema inmunológico bacteriano, pero no lo ocupó como estrategia molecular. En cambio, las dos químicas que ganaron el premio Nobel el año 2019 con CRISPR, con el sistema CRISPR, es porque ya inventaron el sistema para ocuparlo molecularmente. ¿Ya? Em, Ahora bien, en las enzimas de restricción existen cuatro tipos de enzimas de restricción, que son las que aparecen acá. El tipo 1, que es las que necesitan ATP, magnesio y necesitan también realizar metilaciones, ¿sí? Necesitan poder agregar metilaciones. Existen las enzimas tipo 2, que son solamente las que necesitan magnesio y que son la mayoría de las enzimas que nosotros ocupamos en enzimas de restricción. Existen el tipo 3, que son las que necesitan ATP y magnesio. Y existen las tipo 4, que también solamente necesitan magnesio. De hecho, acá arriba, por ejemplo, en el GIF que está acá arriba, ustedes pueden ver cómo una enzima de restricción, cuando va en un plásmido, reconoce una secuencia y le da el corte al plásmido. ¿Sí? En ese GIF que dejé ahí arriba. Entonces, solamente ellas van viendo el plásmido y una vez que reconocen la secuencia, le dan el corte. ¿Sí? Repito, la mayoría Profe, de las enzimas, dime, Tamara.
¿Por qué la de tipo 2 y 4 son diferentes y solamente necesitan magnesio? Ya, son distintas porque las enzimas tipo 2, las endonucleasas de restricción tipo 2, ellas clivan el DNA, lo cortan en secuencias específicas de reconocimiento. Por ejemplo, reconoce la EcoR1 o la BAMH1 que aparecen ahí como ejemplo. Ellas reconocen un sitio de corte y cortan inmediatamente ahí o en los lados de estos sitios de corte, ¿sí? En el mismo lugar que reconocen o a los laditos, pero muy cerca. Ahí es donde hacen el corte. En cambio, las tipo 4, las enzimas tipo 4 endonucleasa de restricción, también hacen el corte en el lugar o cercano a él, pero con la diferencia que estas enzimas tienden a modificar el DNA además. O sea, ellas cortan, pero a la misma vez modifican. ¿Qué es lo que la mayoría de estas enzimas lo que hacen? Es agregarle al DNA moléculas de glucosa agregadas, o sea, como que le agregan moléculas de azúcar y además de eso le agregan metilaciones al DNA. No sé si alguno de ustedes se acuerda en qué afectaba las metilaciones al DNA. Yo lo mencioné en las clases, en una de las clases anteriores, pero no sé si recuerdan, ¿qué hace una metilación en el DNA? ¿A qué sirve? ¿Para qué sirve que se le realice o no una metilación al DNA? No estoy seguro, pero creo que era para como descubrir cuál era como diferenciar cuál era una hebra, la hebra forward y la Ya, hebra codificante de la otra. sí, sí, está bien eso. La metilación al DNA, como dices tú, las metilaciones en el DNA se realizan casi siempre en la hebra que es la hebra líder, pero estas metilaciones en el DNA son, o es lo que hoy en día se conoce, que las metilaciones en el DNA son para poder silenciar el DNA, para silenciarlo o activarlo, dependiendo de la metilación donde ocurra. Entonces, estas metilaciones en el DNA, en las bacterias, estas enzimas tipo 4 cortan el DNA, pero además le agregan metilaciones y por lo tanto esos genes ya no quedan iguales, po, porque quedan o inactivos, la mayoría de ellos van a quedar inactivos cuando le agregan metilaciones. Por lo tanto, esas enzimas tipo 4 en corte de plásmido no se ocupan. Las enzimas tipo 4 las ocupan en algunas estrategias genéticas. Yo particularmente nunca las he ocupado, pero sí hay personas que las ocupan para eso, para silenciar genes a través de estas estrategias con metilaciones, ¿ya? De hecho, existen algunos subtipos de las enzimas, que son las que aparecen ahí, todas las tipo 2, 2S, E, F, T, G, V, M, que son las que aparecen acá. Y todos estos, ¿no es cierto?, subtipos son porque, por ejemplo, hay enzimas que reconocen sitios palindrómicos, como la EcoR1. O sea, palindrómico nos estamos refiriendo que una hebra y la otra dicen lo mismo en sentido contrario. Hay otras que reconocen, ¿no es cierto?, sitios de reconocimiento asimétrico, como lo estamos diciendo, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Totalmente asimétrico. Hay otras que, por ejemplo, tienen sitios como dice, actúan con dos sitios de reconocimiento, reconocen sitios distintos en las dos hebras, y así sucesivamente. Entonces, las enzimas de restricción son bastante variadas en su corte. Hoy en día se sabe mucho de ellas, pero a mí lo que más me interesa que ustedes reconozcan de la enzima de restricción entonces es esa clasificación, la clasificación de la enzima de las cuatro clasificaciones, cuáles son sus diferencias, y lo que hablábamos delante del uso de la enzima de restricción, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan que una enzima de restricción funcione o no funcione? Tenemos estos tres efectos. Actividad estelar, que ya lo mencioné hace un rato atrás, DNA metilado y la temperatura. La mayoría de las enzimas de restricción cortan a 37 grados, ¿ok? La mayoría de ellas cortan a 37. Y hay algunas enzimas de restricción que cortan a temperaturas más bajas y hay otras un poco más altas, pero la mayoría a 37. Por ejemplo, acá dice, la TAC1 se digiere de manera óptima a 65
y la APA1 se dijera 25. Esas son, ¿no es cierto?, son enzimas que ellas son distintas y que fueron descubiertas en bacterias que hacen su pega a esa temperatura. Pero la mayoría, la verdad, la hace a 37 grados, entre 32 a 37 grados. DNA metilado, como dijimos, las enzimas de restricción logran cortar, ¿ya? Logran cortar DNA que no está metilado. Entonces, si una enzima de restricción corta, pero a la misma vez metila, después va a ser imposible que ese sitio se vuelva a cortar, porque las enzimas de restricción no reconocen estos lugares, ¿no es cierto?, de metilación para poder cortarlo. Y es por eso, como aparece aquí en esta PPT, las bacterias E. coli, por ejemplo, la DH5-alfa, la X-100 Blue, están modificadas genéticamente para que ellas no metilen el DNA, para que no metilen los plásmidos. Porque si ellas metilan los plásmidos, no los vamos a poder cortar. ¿Ya? Eso es un detalle que es importante que ustedes lo reconozcan. Con respecto a la actividad estelar, este concepto de actividad estelar, la actividad estelar es cuando el plásmido se cortó de manera aleatoria. Eso significa actividad estelar. Se cortó de manera aleatoria. Entonces, tenemos varios pedazos, pero ni uno de ellos es correspondiente a los sitios de corte. Eso pasa cuando pusiste mucha enzima, mucho tiempo, mucha temperatura, el DNA está degradado por sí solo. ¿Sí? Pueden ser muchos los fenómenos que afecten a que te dé actividad estelar, pero la mayoría de esos es por tiempo, cantidad, unidades de enzima, mucho tiempo. Ya, lo que les mencionaba también hace un ratito, lo de los extremos, extremo cohesivo y extremo romo. La EcoR5 genera extremo romo, como lo podemos ver ahí, ¿no es cierto? Y la VL1 o la KPN1, ellas generan extremos, ¿no es cierto?, cohesivos. Y que estos extremos cohesivos, entonces ustedes los pueden ver ahí, ¿no es cierto? Este zigzag es lo mismo que vamos a tener que tener en el otro lugar cuando nos queramos llevar ese trozo para poder ir a pegarlo. Además de eso, existe un concepto acá, que es el concepto de isoquisómeros y neosquisómeros, ¿ya? Dos conceptos que son bastante enredados en la palabra, pero en realidad son fáciles de entender. Los isosquisómeros son enzimas de restricción que tienen la misma secuencia de reconocimiento y sitio de decisión. O sea, reconocen lo mismo y cortan lo mismo. Entonces, estas enzimas se han descubierto en bacterias distintas, se han purificado y se venden. Entonces, muchas veces te venden, acá te venden la misma, la enzima con dos nombres, porque cortan la misma secuencia. Acá está el ejemplo de la SPH1 con la BBU1. Ese son dos enzimas. Existe también, por ejemplo, una de las enzimas que nosotros ocupamos en el laboratorio, que es la BCMB1, que corta y reconoce la misma secuencia que la SP3, la SPE3. Entonces, esas dos enzimas cortan, se reconoce la misma secuencia y cortan lo mismo y por lo tanto son isoquisómeros. Pero también está el concepto de neosquisómeros, que son enzimas de restricción que reconocen la misma secuencia, ¿no es cierto? Pero cortan el DNA de una manera distinta. O sea, reconocen la misma secuencia acá, ACGT, como están viendo acá, pero lo cortan de una manera distinta. Lo cortan en lugares, ¿no es cierto?, o más alejados, más cercanos, pero reconocen la misma secuencia. Entonces, esa enzima hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros estamos mirando los plásmidos, miramos las secuencias, pero tenemos que tener, ¿no es cierto?, esa como cuidado en la literatura, cuando estamos analizando el plásmido, de guiarnos bien por el mapa del plásmido que nosotros compramos y que nosotros tenemos. Bueno, ¿cuáles son todas las aplicaciones que nosotros encontramos con los plásmidos y con la enzima de restricción? La clonación, obviamente, la clonación del DNA con enzima de restricción y todo lo que hemos hablado. Mapear el ADN, escanear puntos puntuales, ¿no es cierto?, del plásmido y del genoma. Poder secuenciar genes, obviamente, esto es pura materia que está acá. Poder hacer polimorfismo, poder ver diferencia entre genes.
realizar obviamente electroforesis, análisis de expresión de genes y esto término que se llama integración mediada por enzima de restricción, que es para ver finalmente extremos de cortes de enzima de restricción. Otra de las cosas que les decía era que los plásmidos pueden tener, además de selección por antibióticos, podemos seleccionar por marca, por una característica, y una de estas es darle a los plásmidos, agregarles el gen de la GFP. Esta imagen es muy bonita. De hecho, acá puse arriba la proteína. Ahí está la proteína propiamente tal, que es, ¿no es cierto?, como un tambor. Y acá están las células. Estas son células que fueron transfectadas con el plásmido que lleva GFP. Y ustedes pueden ver que las células se ven verdes cuando nosotros les ponemos la luz ultravioleta. Estas imágenes no son de nosotros, pero así se ven las células con GFP. Ejemplo de eso, unos compañeros de carrera de ustedes que están haciendo experimentos para ver si unos compuestos que fueron generados bloquean o no la infección de COVID. Entonces, lo que nosotros hicimos en el laboratorio, de hecho, esa fue una idea que se generó en pandemia, estaba terminando la pandemia y la generamos, la pensábamos con un profe, con otro investigador ahí, y compramos unos plásmidos para generar pseudovirus de COVID. Entonces nos metimos a Gene, igual como lo estaba mostrando, y compramos unos plásmidos en los cuales podíamos generar lentivirus, pseudovirus, ¿no es cierto?, de COVID, pero que son lentivirus. Entonces estos lentivirus los generamos, pero por fuera tienen la spike. Entonces son lentivirus que se unen al AC2 y por lo tanto la infectan. Entonces nosotros hicimos esos lentivirus como un modelo, pero al momento de infectar van con GFP. Entonces las células infectadas quedan verdes, quedan así. Y uno de los chiquillos del laboratorio, que es compañero de ustedes de un curso más elevado, creo, él está haciendo eso, de tomar el plásmido, lo tuvo que amplificar, tuvo que generar los virus. Yo ya lo había hecho esto y ya a él le tocó como su práctica hacer eso para el paper, necesitábamos corroborarlo. Entonces él tuvo que generar los virus, la Hector 93T, transfectando, generó los virus, infectó las células y empezaron a probar si los compuestos inhibían o no inhibían la infección. Y otra compañera de la misma carrera de usted, compañera de él, que también está ahí en el laboratorio, empezó entonces a comprobar si esos compuestos inducían o no menos GFP en la célula. Y para eso tenía que realizar estos experimentos de infección, generar los bloqueadores, poner los bloqueadores e ir a tomar las fotos a microscopía de fluorescencia y ver si la célula estaba más o menos verde, después analizarla con software en computador. De hecho, yo mismo le enseñé cómo analizarlo y ella logró analizar la muestra, hizo la gráfica, la hicimos de hecho junto a la gráfica y pudimos determinar si había o no menos infección, ¿sí? Y esos son datos preliminares que nos sirven para poder ir generando nuevas ideas. Y eso ocupando plásmidos que tienen GFP, que nosotros lo ocupamos para generar virus, etcétera, como marcadores. Hay otros plásmidos, esto es materia, hay otros plásmidos que fueron modificados en los cuales la GFP fue modificada genéticamente de tal manera que ahora la GFP ha cambiado de color. O sea, ya no existe solamente GFP, sino que existe eh, la GFP, por ejemplo, la proteína amarilla, la la proteína fluorescente roja también existe, la proteína fluorescente naranja, etcétera. Existen distintas modificaciones que se le han hecho a la GFP, se le han ido cambiando algunos aminoácidos para que ella pueda reaccionar y pueda florecer de una determinada manera. Ya, eso son modificaciones que se le han hecho y que se han ido agregando a los plásmidos. Otra de las cosas que se le agregan a los plásmidos es también el gen de la luciferasa. Esto también es muy, muy bonito, muy, muy bonito. De hecho, los chiquillos también lo van a hacer, los de ese grupo, los dos chicos que están trabajando con esa línea de investigación, van a tener que hacer esto. Porque nosotros en este minuto hemos medido GFP, pero no le hemos medido luciferasa. La luciferasa es el gen de las luciérnagas. El ejemplo muy bonito, muy lindo desde el punto de vista de la biología. Porque cuando se purificó el gen de las luciérnagas, se le agregó a los plásmidos para que emitieran luz.
Pero esa luz hay que medirla. La luz del plásmido, si está dentro de la célula va a emitir luz, pero nosotros no la podemos observar. Es tan poquito lo que se emite en una célula que nosotros no la vamos a poder ver al ojo, ni tomarle una foto y medirla. Pero sí la podemos medir ocupando una máquina que mide luminiscencia. Entonces nosotros tenemos que infectar la célula, hacer todo el proceso, llevarla a un medidor de luminiscencia y de esa manera la placa la ponemos, queda todo oscuro y la máquina estimula y mide la luz que emitió y podemos saber si hay o no hay más o menos luminiscencia en esas células. Y es por este gen que están en esos plásmidos, ¿sí? Entonces es bastante bonito ese experimento también. Que este ensayo, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, de luciferasa. Y nuevamente, obviamente caigo en lo mismo, que es en la PCR para poder clonar plásmido. Y acá, en la clonación de plásmido, entonces, lo importante es saber ocupar el proceso de digestión. Nosotros podemos cambiar pedazos de ADN de un plásmido para el otro, pero de manera muy fácil o muy rutinaria, muy rutinaria. Pero para eso hay que saber ingeniería genética de entender qué enzima de restricción ocupar, cómo ocupar esa enzima de restricción, cuánto tiempo hacer la digestión, etcétera, purificar el DNA de los geles, etcétera. Pero además de eso, nosotros podemos entonces hacer amplificaciones de ADN con PCR y esa amplificación de ADN pegarla en un plásmido, ¿ya? Esto último, son las 18:15. Me voy a demorar, con suerte, 5 minutos en explicar esto y terminamos. Cuando nosotros realizamos mutaciones sitio dirigidas, ¿ok? Cuando nosotros queremos hacer una mutación en el DNA de un gen, para nosotros poder realizar eso, nosotros tenemos que tener ese gen en un plásmido, ¿ok? Ese gen nosotros lo tenemos en un plásmido. Ustedes dirán, chuta, profe, ¿cómo nosotros vamos a tener un gen en un plásmido si lo primero que tenemos que tener es el gen? ¿De dónde vamos a sacar ese gen? Bueno, esa gracia es la que tiene AdGene en este momento. Porque si usted quiere trabajar con un gen determinado, usted se mete a AdGene y probablemente va a ver un plásmido que ya tiene ese gen ahí, en un plásmido cualquiera. Entonces usted lo que tiene que hacer es analizar si ese plásmido que tiene el gen, usted lo puede cortar y el gen que a usted le interesa, moverlo al plásmido que usted quiere. Y para eso tienes que ver la enzima de restricción, si coincide la enzima de restricción de ese plásmido con el plásmido que tú tienes, que es lo que les estaba explicando. Usted me puede decir, chuta, profe, sabe que el plásmido que quiero comprar tiene otra enzima, no me sirve para poder cortar aquí y después ir a pegarlo al plásmido que a mí me interesa. Entonces no puede hacer el experimento. A menos que usted, ¿no es cierto? Eso queda para otras clases, usted diseñe métodos para poder realizar esos procesos. Bueno, nosotros por mutaciones sitio dirigida, entonces, en estos plásmidos que tienen el gen de interés, nosotros podemos hacer la mutación. ¿Cómo hacemos la mutación? Ocupando primer. Entonces nosotros diseñamos los primers para que la polimerasa haga la PCR, pero solo de ese pedacito, solo del pedacito del gen. Pero nosotros lo que hacemos es que la polimerasa agregue la mutación en el lugar que nosotros queremos. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros lo que hacemos es hacer el primer mutado, que el primer lleve la mutación, cosa que cuando el primer se unió al DNA y hizo la annealing, la polimerasa va a llenar los espacios, pero el primer va a quedar pegado ahí y por lo tanto el DNA va a quedar con la mutante, va a quedar con la mutación. Ese paso que es difícil de comprender cuando yo lo hablo nomás, es más fácil después de explicar, de llevarle un dibujito y explicar cómo nosotros hacemos ese diseño. Pero son puros software bioinformáticos en los cuales nosotros modelamos esas mutaciones y sabemos si nos van a funcionar o no. Pero nosotros entonces realizamos PCR para amplificar segmentos. Nosotros podemos hacer PCR de pedazos de genes y esos genes, esas amplificaciones, las cargamos en un gel de agarosa, lo sacamos del gel de agarosa, lo purificamos y después lo llevamos a pegar al plásmido que a nosotros nos interese.
Pero también es importante, como aparece aquí en este ejemplo, acá cortaron con eco R1 y not 1, ¿sí? Eco R1 y not 1. Ahí están los extremos. Por lo tanto, al plásmido al que yo me voy a llevar este pedazo, también tuvo que ser cortado con eco R1 y not 1. Y lo muestra muy bien estos ejemplos que son cohesivos. Y ahí recién entonces puedo pegar. O sea, este plásmido tuvo que ser cortado con las dos enzimas, abrirlo, y ahí entonces puedo llevarme este pedacito digerido a este plásmido. Y ahí tengo entonces mi, ¿no es cierto?, DNA mezclado, ¿no es cierto? Hice mi ingeniería genética acá, y este plásmido ahora que está modificado, yo ahora lo puedo ir a meter a una bacteria por transformación bacteriana, hacer que las bacterias lo clonen miles de veces, quedarme con ese plásmido, y luego ocuparlo para todas las técnicas que yo quiera en biología molecular en una célula eucarionte. Bastante materia, si ustedes se fijan, en esta clase. Eh, ya. Voy a detener. Profe, ¿podría